¿Qué tal, queridos amigos? Reciban un saludo de Mireya desde California. En el día de hoy continuamos reflexionando el cuarto mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. La semana pasada estuvimos hablando sobre los deberes de los hijos y hoy continuamos con los deberes de los padres. Como les compartía la semana pasada, mis notas están tomadas del Catecismo de la Iglesia Católica y este mandamiento lo puede encontrar a partir del numeral 2197. Por supuesto, estaremos sacando las lecturas de las Sagradas Escrituras, donde estamos confirmando lo que nuestro Padre Celestial quiere de nosotros como padres de familia. Para comenzar, debemos saber que los padres debemos mirar a nuestros hijos como a hijos de Dios y respetarlos como a personas humanas. Primeramente, antes de ser nuestros hijos, son hijos de Dios y por lo tanto les debemos un gran respeto y como seres humanos también. Los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos y lo vamos a ver en Efesios 6:4 y también Colosenses 3:21. Efesios 6:4 nos dice: y ustedes, padres, no sean pesados con sus hijos, sino más bien edúquenlos, usando las correcciones y advertencias que pueda inspirar el Señor. Palabra de Dios. No sean pesados con sus hijos, edúquenlos conforme les inspire el Señor. No seamos pesados con nuestros hijos significa no abusar del poder que tenemos sobre nuestros hijos. Porque como les dije anteriormente, antes de ser nuestros hijos, son hijos de Dios. Él es el que nos dio ese don de ser padres. Él es el que por su gracia engendró esa semillita en mi vientre y antes de ser mío es de Dios. Entonces no debo de creerme dueño, propietario de mi hijo, sino que este hijo de Dios está bajo mi responsabilidad para educarlo con amor, conforme me inspira el Señor a través de su Espíritu Santo. Nuevamente en Colosenses 3:21 lo confirma diciendo: padres, no sean pesados con sus hijos para que no se desanimen, porque muchas veces somos tan exigentes con nuestros hijos que nuestros hijos prefieren escuchar a otras personas, a otros amigos, no quieren ni estar en casa, ¿verdad? Más cuando nuestra educación está basada en esa dicho que dice, ¿verdad? La letra con sangre entra, ¿verdad? Muchos venimos de una cultura donde está muy arraigado los golpes, la falta del respeto, porque soy su papá, me tiene que obedecer a costa de todo, castigos muy severos, castigos físicos muy severos que a veces hasta las pobres criaturitas pues están sangrando o llevan marcas de la severidad del castigo porque nuestros padres vivieron esa cultura y creen que eso es lo correcto. La línea es tan finita para un papá, cómo ser un buen papá entre si soy muy autoritario, muy firme o si soy muy blandito con mi hijo, ¿verdad? En una parte mi hijo ya no va a querer estar conmigo, no va a querer estar en la casa porque no quiere escucharme más, o en la otra pues el niño me va a mangonear y va a hacer todo lo que él quiere y va a ser irrespetuoso porque yo tampoco soy firme. Entonces, esa línea es la que hay que pedir constantemente en nuestra oración al Espíritu Santo que nos ayude a tener balance, que nos dé palabras apropiadas para nuestros hijos, consejos para nuestros hijos, que sembremos esa semillita desde pequeñitos porque pues no hay que abusar de ellos, pero también hay que ser firmes con ellos para que sean hombres y mujeres de bien. Y como vemos aquí que dice que somos los primeros responsables de su educación, los primeros responsables de su educación. Hemos como padre recibido la responsabilidad y el privilegio
de evangelizar a nuestros hijos. Desde su más tierna infancia deben iniciarlos en los ministerios de la fe y asociarlos a la vida de la iglesia. Ponga mucha atención a lo que aquí se ha dicho. Es nuestra responsabilidad evangelizar a nuestros hijos y asociarlos a la vida de la iglesia. Veamos en Lucas capítulo 2, 22 y capítulo 2, versículo 39. Cuando el niño Jesús era recién nacido, sus padres adoptivos, nuestro Señor San José y María, nuestra Santa María, que eran a los que Dios les confió la educación de nuestro Señor, ¿cómo lo llevaron? Ellos lo llevaron desde el principio a cumplir todo lo que la ley mandaba. Lucas 2:22. Asimismo, cuando llegó el día en que, de acuerdo con la ley de Moisés, debían cumplir el rito de la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, tal como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Palabra de Dios. En el mismo Lucas capítulo 2, pero ahora en el versículo 39, dice así: una vez que cumplieron todo lo que ordenaba la ley del Señor, y está hablando de José y María, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se desarrollaba lleno de sabiduría, y la gracia de Dios permanecía con él. Palabra de Dios. Como pueden ver, es nuestra responsabilidad confiar, arrimar a nuestro niño a la iglesia, enseñarles las cosas de Dios. A veces cuando los niños hasta que tienen 7, 8 añitos que ya están listos para ir al catecismo, los padres de familia les entregamos a los catequistas un niño como una hoja en blanco. Ni siquiera saben santiguarse, no saben sus oraciones primarias, sus rezos primarios, no saben muchas cosas de Dios. Pero los padres ya esperamos que nos los entreguen pues con diploma y sabiéndolo todo y verdad y demás, cuando la primera responsabilidad es tuya, papá. Cuando el niño va al catecismo, allí van a prepararlo para recibir por primera vez a Jesús sacramentado en la Eucaristía. De eso se trata el catecismo. Pero ya las primeras oraciones tú debiste haberlo enseñado en casa. Mamá, desde que sabes que estás embarazada, ve al templo, preséntale a tu hijo en tu vientre a nuestro Señor, que Él lo proteja, que Él lo santigüe, que Él te ayude en su educación. Pide por tu esposo para que juntos apoyen la educación de tu hijo. Cuando tu hijo empieza a andar, llévalo a la misa, enséñale sus oraciones principales, al Padre Nuestro, el Ave María, su angelito de la guarda, dale su bendición cada noche, enséñale a orar con nuestro Señor Jesucristo. Aparte de sus rezos, enséñalo a orar, platícale de Jesús, platícale de María, platícale de la vida del niñito Jesús, que él vaya sabiendo. Llévalo al templo, a la misa. Aunque tenga 2, 3 añitos y esté súper inquieto, busca un lugar en la misa apartado, solitario, que tengas un espacio para él. No te desanimes por los comentarios de los demás. Hay personas que son poco tolerantes. Busca un lugar. Dios quiere a todos los niños allí. Quiere que conozcan. Ellos van a aprender que esa es la casa de Dios, que ahí está Dios, que ahí se va a orar. Enséñales que no van al parque a andar corriendo, que no vamos al restaurante a platicar o a estar en el celular. Es tu responsabilidad para que tu niño aprenda desde chiquito y ya vaya sabiendo dónde puede. Dios está en todas partes, pero esa es su casa física que nosotros tenemos, el lugar donde encuentras la paz, la tranquilidad. Y cuando va a la primera comunión, pues el niño ya está un poquito preparado y los catequistas te van a ayudar en su educación, pero no es su responsabilidad completa. Empieza en tu casa.
Los padres tienen la misión de enseñar a sus hijos a orar y a descubrir su vocación de hijos de Dios. A la misma vez deben cuidar de no presionar a sus hijos ni en la elección de una profesión ni en la de su futuro cónyuge, sino ayudar a sus hijos con consejos juiciosos, particularmente cuando estos se proponen fundar un hogar. Muchas veces nosotros padres de familia ya tenemos un concepto en nuestra cabecita de qué queremos que nuestros hijos sean. Si queremos que sean profesionales, si queremos que hagan deporte, si queremos, los apuntamos aquí, los llevamos allá. Y muchas veces los niños están haciendo lo que nosotros queremos, pero cuando van creciendo, seguimos ese patrón y no los ayudamos a descubrir cuál va a ser esa profesión que ese niño quiere, no solo para su propio bien. Sí, qué bueno que ganen buen dinero, pero ¿cómo vas a aportar a la comunidad? ¿Qué beneficio van a tener los demás con lo que tú vas a hacer? Porque tú vas a aportar ahora a la sociedad cuando tú crezcas, hijo mío. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo le vas a ayudar a la comunidad con tu trabajo, con tu profesión? A veces nos empeñamos, ¿verdad? Por ejemplo, en tiempos antiguos, no creo que pase ahora, no sé, algunos de los grandes santos venían de familias bien acomodadas económicamente, con propiedades, castillos, Pompeyas, qué sé yo, y cuando un hijo decidía que no quería todo eso, que quería irse de religioso X, el papá pegaba el grito en el cielo y los desheredaba. Y no les tocaba más nada y porque no era lo que el papá esperaba de ese hijo. ¿Cómo mi hijo no va a tener hijos? ¿Cómo ya no va a seguir nuestro nombre? ¿Quién va a ser el heredero? Pues a lo mejor usted y yo no tenemos grandes herencias para nuestros hijos, no tenemos propiedades, dineros, millones, cosas así, pero sí de repente nos puede preocupar, ¿cómo no voy a tener descendientes? ¿Cómo mi apellido no va a continuar? No tengas miedo, apoya a tu hijo, ayúdalo en la oración a descubrir cuál es el llamado que tiene tu hijo. A lo mejor no es una profesión de muchos años, de mucha carrera, pero en lo que él haga, que lo haga por amor a Dios, pensando en que tanto ese hijo tuyo va a ser feliz y va a ser un bien a la comunidad en lo que haga, en el trabajo que desempeñe, llámese un doctor o llámese un mecánico o llámese cualquier título o profesión o trabajo que tu hijo realice, siempre sentirte contento de que lo que él hace lo aporta por el bien de la comunidad. Los padres deben respetar el llamado a la vocación del hijo y favorecer la respuesta del hijo a seguirla. Los padres deben acoger y respetar con alegría y acción de gracias el llamamiento del Señor a uno de sus hijos para que lo siga en la virginidad por el reino, en la vida consagrada o en el ministerio sacerdotal. Aquí cuando nos habla de respetar el llamado a la vocación, si tu hijo es llamado a ser sacerdote, es lo que les comentaba hace un momento, a veces nos oponemos porque estamos pensando tal vez egoístamente, pero no tengas miedo, mi querido padre de familia. Cuando Dios llama, Él da todo lo que se necesita. Y si tu hijo es llamado a la vida religiosa o tu hija, no tengas miedo, porque ese hijo tal vez sea un instrumento para salvar almas. Dios le está haciendo el llamado tal vez para llamar a otros jóvenes, para que vengan a conocer de Cristo. Necesita a ese uno para atraer a miles. Entonces no tengas miedo. No se lo niegues a Jesús, no le niegues esta oportunidad. Y si tu hijo, si tu hija están decididos a tener una vida matrimonial con alguna persona, aconséjalos.
Tú tienes la experiencia, ya viviste tanto bien como mal, ya sabes qué es el mejor consejo para tus hijos. Ora por el futuro esposo de tu hija, ora por la futura esposa de tu hija, ora para que Dios ponga los medios para que ellos puedan vivir en gracia, vivir en plenitud con los sacramentos. Si tu hijo pues no está interesado en el matrimonio, tampoco en la vida religiosa, oremos para que esos jóvenes se mantengan en pureza, en santidad, en virginidad, para que su vida no sea desperdiciada, no sea desperdiciada en las drogas, en los vicios, en tantas cosas que los alejan de Dios, sino que sea una vida provechosa para la sociedad, para las almas de Cristo. Te invito a que esta semana oremos por todos los jóvenes, por todos nuestros hijos, por los tuyos y por los míos. La próxima semana, con el favor de Dios, continuaremos la última parte de este mandamiento, que es nuestros deberes como ciudadanos. El día de mañana, con el favor de Dios, estaremos rezando un misterio en familia. Recuerden, los sábados rezamos el misterio en familia y el próximo viernes estaremos con la última parte de esta enseñanza. Que Dios los bendiga, los acompañe en su día y que Mamita María los proteja. Tengan un bonito fin de semana.